texto que nos ocupa en esta mañana es Apocalipsis capítulo 14, versículos del 14 al 20. Vamos a leer. Apocalipsis 14, 14 al 20. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estadios, hermanos, no son estadios de béisbol ni de soccer, es una medida, ¿ok? Así que... Pero en el sermón anterior nosotros vimos que en el evangelio aplicado en el tiempo de Juan, él le dice a la iglesia: no adoren a la bestia, no se sometan a ella, temed a Dios, dadle gloria. La hora de su juicio viene. No adoren, no sean engañados por la bestia, no sean engañados por Satanás, porque su juicio viene. Y la ira de él es devastadora. También vimos que esta advertencia tiene un aspecto de disfrute y bendición para los que creen, pero de lloro y de tristeza para los que no creen. Y eso habla en todo el contexto. De hecho, el capítulo 14 completo es una advertencia anunciando cuál es el fin del juicio de Dios para los impíos, los que no creen, y cuál es el fin para los justos, las bendiciones de Dios. En el texto que vamos a ver en esta mañana, el autor presenta lo mismo, pero con una figura, un cuadro, básicamente como una parábola, explicando lo que va a pasar. Y de hecho, el texto está básicamente basado en... podemos encontrar el texto paralelo en Mateo 13, del 20 en adelante, del 24 al 43, donde está la parábola del trigo y la cizaña y la explicación de la misma. Entonces nosotros tenemos que entender que esto que vamos a ver hoy en el texto no es algo extraño. De hecho, es uno de los textos más claros que tenemos en las Escrituras por la claridad que tiene, en el sentido de que tenemos claras guías para interpretarlo. Con eso en mente, hermanos, nosotros vamos a ver dos puntos aquí. Primero es la cosecha de los benditos. Y segundo, la vendimia de los malditos. Es una cosecha. El cuadro que se nos presenta aquí es una gran cosecha, la cosecha final. Veamos primero la cosecha de los benditos. El texto se refiere, sin duda alguna, al día final.
La advertencia del derramamiento de la ira de Dios en el texto anterior encuentra su cumplimiento aquí. Y junto al derramamiento de la ira de Dios sobre los impíos, también está el derramamiento de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Y aquí se nos presenta como una cosecha. Y esta es la misma cosecha de la cual el Señor habla, como dije anteriormente, en Mateo 13, del 24 al 30, que es la parábola del trigo y la cizaña, y Mateo 13, 36 al 43, que es la explicación de esa parábola. Esa parábola anuncia al pueblo de Israel y a los creyentes que el fin viene y que el fin va a verse como una cosecha. Como una cosecha. Mateo 13, versículos 41 al 43, 41 al 43, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros vemos que cuando el Señor dice eso, está dando una advertencia. El que tiene oído para oír, oiga, porque le estoy diciendo que viene una cosecha final. Y lo primero que el texto en Apocalipsis nos da es la revelación de aquel que cosecha. ¿Quién es que cosecha? Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Todo el mundo aquí está familiarizado con una hoz, ¿verdad que sí? No, ok. Una hoz es un instrumento de cosechar que tiene un mango y tiene entonces una cuchilla que es curva. Los comunistas, que eran anticomunistas, que están aquí hoy, se acuerdan de la hoz y el martillo. El martillo y la hoz. Y la hoz se usa para cosechar, por ejemplo, el trigo o el arroz. Usted agarra la espiga con su mano izquierda, si es derecho, y con la hoz, ¡fam!, corta, pone, sigue. Esto es una hoz. Y no hay duda, hermano, de que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el que está sentado en esa nube y tiene una hoz, y Él va a cosechar. El Señor Jesucristo dice, una corona en su cabeza. Esta corona de Jesucristo no es la diadema del rey. Esta corona es la corona, el laurel que se le da a aquel que ha vencido, que ha obtenido la victoria. Era el tipo de laurel que se le daba al que ganaba en los Juegos Olímpicos. Era la corona que se le daba a alguien que había completado una labor. Y el Señor Jesucristo acaba de completar su labor de redimir a todos los santos, a todos los elegidos de Dios. Y llegó el tiempo de recogerlos. Y la figura de la cosecha es algo que yo creo que todo el mundo está familiarizado con. Ahora, Jesús está sentado en la nube, listo para cosechar, pero Él está esperando la orden, diciendo, anunciando la siega. Un ángel le dice a Cristo que el momento de la cosecha ha llegado. Y esto es algo interesante, porque cuando a Cristo le preguntaron cuándo serán estas cosas, Él dijo,
en Mateo 24:36 lo siguiente. Tiene, qué bueno. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. En el capítulo 13 de Marcos, que es un texto paralelo, Marcos añade que ni los ángeles lo saben, ni el Hijo lo sabe. Ahora, aquí no estamos poniendo en duda la omnisciencia de Dios el Hijo, sino que en su encarnación como Cristo, Dios en su dejar la gloria de Dios, no aferrarse a Dios, en su relación con nosotros, Cristo no tiene la autoridad, sino que el Padre es que le da la autoridad. Por ejemplo, nosotros sabemos que fuimos elegidos por Dios, los creyentes. Ahora, ¿quién hizo la elección? Dios Trino, sí, pero en la economía, en la relación intratrinitaria, es Dios Padre que lo hace. Eso no le quita nada a Dios Hijo, sino que hay un orden en la Trinidad, que es eterno. Aquí tenemos lo mismo. Jesucristo tiene su tiempo marcado por Dios el Padre, en el cual el Dios el Padre le va a indicar a él, es hora de cosechar. Y esto es lo que está pasando aquí. La cosecha comienza cuando la cosecha está madura. La hora de cegar, dice el versículo 15, ha llegado, la mies de la tierra está madura. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan 4, la mies es mucha, los obreros son pocos, oren al Dios de la mies para que mande obreros? Mira, hermano, lo que está diciendo este texto aquí. Dios mandó suficientes obreros para salvar a los suyos. En la iglesia en Virginia, la gente dice amén por eso. Eso indica, hermanos, que si usted se rehúsa a servir a Dios, Dios tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, y la obra de Dios de recoger su mies, de llevar el evangelio, no va a ser estorbada por tu rebeldía. Si tú eres un tropiezo para una persona venir a los pies de Cristo que Dios ha elegido, Dios te quitará de en medio y traerá a su siervo para traerlo a Cristo. Jesús se proveerá de los siervos necesarios para cumplir, llevar el evangelio, sembrar la palabra y traer la siega completa. Eso indica también que quizás tú conoces a alguien que está perdido, quizás un hijo, un hermano, un primo, un amigo, un compañero de trabajo. Y él te dice, yo fui a tal iglesia y en realidad a mí no me gustó el evangelio. Dios va a mandar al siervo necesario para salvarlo, si es de Cristo. Pero llega el momento, hermanos, en que la cosecha está madura, está completa. El número de los que han de ser salvos ha sido completado. No hace falta salvar a más nadie. Ha llegado la hora de la cosecha. Y cuando el ángel le dice a Jesús, mete tu hoz y ciega, el versículo 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y la idea aquí, hermanos,
no es simplemente que Dios ahora, Jesús se pasa 10 años. No, es que tira, agarra su mies y coge su trigo. Coge su trigo. Esto es un evento único, es un evento exclusivo, es un evento que ocurre solamente una vez, en un tiempo completo, en un tiempo específico, en un tiempo definido. Y la cosecha final será tan rápida como cuando uno agarra el trigo y toma la hoz y la corta. En Mateo capítulo 36, versículos 36 en adelante, Jesús explica que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. Hay muchos que han tomado esta parábola para hablar acerca de la gente mala en la iglesia y de la gente buena en la iglesia. No, esta parábola no está hablando de eso. Esta parábola está hablando de el trigo, los hijos de Dios en la historia de la humanidad, y la cizaña, los hijos del diablo en la historia de la humanidad. Yo les recomiendo que se lean a Mateo 13 de manera completa para que ustedes vean una serie de parábolas que tienen que ver con el fin. Entonces, la primera parte de la cosecha, de este día de la cosecha, es cuando Jesús toma a su grano, su trigo, y él, como dice Mateo 13, lo lleva a su granero. Pero hay otro aspecto de la cosecha. Y ese es nuestro punto número 2. La vendimia de los malditos. La vendimia de los malditos. Vendimia es una palabra que significa en inglés vintage. Vintage. Pero aquí no, aquí es una vendimia. Específicamente cortar uvas que han sido preparadas, están ya listas para echarlas en el lagar. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo una hoz aguda. De nuevo, una hoz aguda, la palabra aguda dice es afilada. Pero salió otro ángel del templo que está en el cielo, del templo de Dios. Sale el ángel anunciándole a Jesús, hora de cosechar, y ahora sale otro ángel. Y este ángel no va donde Jesús. Este ángel también tiene él mismo una hoz aguda. Él está listo para cosechar, para la vendimia. Pero él espera que otro ángel le dé la orden. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, al ángel que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Las uvas están listas para ser cortadas, para ser vendimiadas. Pero noten que el tercer ángel que sale, tiene poder sobre el fuego. Ahora, ¿quién es que tiene poder sobre el fuego, hermanos? Dios. Pero Dios delega su poder para que los ángeles hagan lo que tienen que hacer. Y esto es interesante, porque mientras que la cosecha del trigo es cosechada por el mismo Cristo, las uvas de la ira de Dios son cosechadas por ángeles. ¿Por qué este ángel tiene poder sobre el fuego? De nuevo,
Mateo 13 nos ayuda bastante. Mateo 13, versículos 40 al 42 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Quiénes se queman en el fuego? ¿Qué se quema en el fuego? La cizaña, la mala hierba, los hijos de Satanás. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La semana pasada nosotros vimos que la condenación eterna en el infierno es eterna. La ira de Dios es eternamente derramada sobre los impíos. No hay fin para el infierno, y la intensidad y la duración de la ira de Dios sobre la cizaña, sobre los hijos del diablo, sobre los impíos, tiene la misma intensidad y duración que el amor de Dios para los justos. Hermanos amados, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le ama? ¿Cuántos de ustedes entienden un poco? Yo no lo entiendo. Si alguno de ustedes lo entiende completamente, déjenme saber. Pero yo no lo entiendo completamente. Pero yo sé que Cristo me ha amado con un amor que es fuera de este mundo. ¿Verdad que sí? Óigame bien, amado hermano. La intensidad del amor de Dios por ti en Cristo es igual a la intensidad de la ira de Dios, del odio de Dios por los pecadores en el infierno. Y si nosotros vamos a disfrutar de sublime gracia, vamos a disfrutar de sublime gozo, los impíos van a sufrir horroroso furor de ira. Oh, amado hermano, eso debe movernos a involucrarnos en la iglesia. Eso debe movernos, hermanos, a hacer lo posible para ser cristianos santos, que demos ejemplo a los que nos rodean, para que ellos tengan el chance de oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios puedan sus oídos ser abiertos, para que entonces pueda el Espíritu de Dios darles fe y que ellos puedan venir a los pies de Cristo. La figura que se nos presenta acá es la de arrancar las uvas, traer las maduritas al lagar. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden la palabra lagar? Ok. ¿Cuántos no la entienden? Eso me gusta a mí de esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben lo que esto significa? Nadie. ¿Cuántos no saben lo que significa? Nadie. La palabra lagar. El lagar es básicamente este barril grande hecho de madera. A los que toman vino esto les va a gustar mucho, porque en el lagar echan las uvas y muchas mujeres y muchos hombres italianos especialmente se quitan los zapatos, se ponen pantalones cortos y empiezan a pisar las uvas con los pies. Para que sea vino de verdad, tiene que ser básicamente hecho así. Jimmy sabe lo que es el chuño. ¿Verdad que sí, Jimmy?
Una papa que la secan, hermano, y la pisotean con los pies, ahí en Perú. Pero en el lagar, las uvas se echan y son pisoteadas hasta que no le queda jugo. El jugo le sube hasta las rodillas a estas personas. Y esa es la figura aquí. Es el lagar de la ira de Dios. No es el lagar del vino de Dios. ¿Se acuerdan que la bendición viene como un vino que se nos da y refresca? No. Aquí estamos hablando del vino que hablamos, que es puro, vertido en el cáliz de la ira de Dios. En ese tiempo y aún hoy día, las uvas eran pisoteadas para sacarle el jugo. Hermanos, este es otro cuadro de la ira de Dios sobre los impíos. Y este es un cuadro horroroso. Amados, la ira de Dios no es un juego. Amigo que me escuchas, tú crees que tú estás bien y crees que quizás siendo una persona más o menos buena te va a ir bien. No. Si no estás en Cristo, tú vas a ser pisoteado en el lagar de la ira de Dios. Nadie escapará de la ira de Dios. Y la advertencia de Apocalipsis 14 completo es una advertencia para que evaluemos nuestras propias vidas. De hecho, hermanos, yo creo que nosotros debemos evaluar nuestras vidas y definir lo que es importante y lo que no es importante. Porque una vez que nosotros entendemos las benditas bendiciones de Dios y la maldita maldición de Dios, de repente nuestras vidas empiezan a aplicar un nuevo parámetro para evaluar lo que es importante y lo que no. Mira, tu hijo no necesita una buena profesión en el college. De hecho, yo le voy a recomendar algo, hermano. No gasten mucho dinero en college. Manden a su hijo a ser plomeros, electricistas, que le va a ir bien. Tu hijo no necesita graduarse de... Yo me gradué en interrelaciones humanas en las oficinas con cubículos. Amados hermanos, lo que tu hijo, lo que tu hija necesita es una educación llena de Cristo. Para que en ese día él o ella no sea de los que son pisoteados en el lagar de la ira de Dios. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dos cosas en el texto nos dicen qué grande es la ira de Dios. La primera es esta: este lagar, esta ira de Dios es vertida fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad de Dios, fuera del pueblo de Dios, fuera de la Nueva Jerusalén, donde todo lo que está fuera de esas paredes es lloro y crujir de dientes. Sin un chance de probar por un segundo las benditas bendiciones de Dios. Fuera de la ciudad,
son extranjeros, nada tienen que hacer para poder entrar a la ciudad. No pueden, están excluidos de todo lo que es bueno en la ciudad de Dios. Para darles una idea de lo que el texto dice, déjenme ponérselo de una manera que a ustedes les va a gustar, a muchos que son medio carnales. Amado hermano, óigame bien. Yo creo que muchos de nosotros, si Dios nos diera vida eterna, sin enfermedad y con todas mis necesidades suplidas en la tierra, escogiésemos vivir en esta tierra. La bendición más grande en esta tierra no se compara en nada con la gloria de Cristo. El tú vivir feliz en esta tierra es una vida tan infeliz que Cristo dice que si tú ganas el mundo completo y pierdes tu alma, has hecho un mal negocio. Óigame bien lo que Cristo está diciendo. Si tú vives en este mundo con todos los powers, como decimos allá en el Cibao, en Dominicana, con todos los beneficios de este mundo, y no mueres comiendo lo que tú quieras, has perdido, no has ganado. Y la pregunta que debemos hacernos otra vez, hermanos, es: ¿cómo estoy evaluando yo mi vida? ¿Estoy evaluando mi vida desde la perspectiva del cielo o de la perspectiva de esta tierra? Porque eso es en realidad lo que nos indica dónde está nuestro corazón. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tú lo que amas es lo que está en esta tierra, tu corazón está en esta tierra. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad no hay nada bueno. Lo segundo que nos hace ver el horror de la ira de Dios es que la sangre, el jugo de los impíos pisoteados en el lagar de la ira de Dios, llega hasta la altura de los frenos de los caballos. Aquí estamos hablando de un caballo de guerra, grande, alto, y está todo lleno de sangre. Una figura de la destrucción total. La sangre es la vida, y ahí viene la ira de Dios y te saca todo lo que es vida. Pero el texto también dice otra cosa en cuanto a la sangre. Y es que se extendía este lagar por 1.600 estadios. ¿Y qué quiere decir la palabra 1.600? Bueno, el número 1.600 significa 1.600. Pero aquí hay algo muy interesante. No hay otro lugar en la Escritura que uno pueda decir en cuanto al número algo en cuanto a este número. Las 12.000 de cada tribu, los 144.000, los millones de millones. Tenemos base escritural. Pero este número es algo muy interesante. Y le preguntaba al pastor Jorge, Jorge, tú has hablado de un comentarista llamado Kaufman, que creí que él me lo había mencionado,
y me lo fui a buscar. Y es muy interesante la idea, la luz que él trae sobre el texto. La ira de Dios es vertida por 1600. La ira de los romanos contra alguien se expresaba en 40 latigazos. Jesús tuvo 40 latigazos, sufriendo en su cuerpo la ira de Dios, en la parte corporal. Pablo dice, a mí me dieron 40 menos 1 varias veces. En el castigo, en su furor, en la ira de Dios contra los israelitas, él lo mandó al desierto por 40 años. 40 por 40 es 1600. La ira de Dios, para que tengamos una idea, vertida sobre los pecadores, es 40 por 40 en contra de los pecadores en la eternidad. Es una ira totalmente intensa. Es un número, claro, figurativo, no es un número literal. Pero tenemos una idea de que así mismo, como los que creen en Cristo se libran de la ira de Dios que Él tomó por ellos en la cruz de manera totalmente intensa, los que no estén bajo la sombrilla de Cristo van a tomar toda la ira que Dios puso en Cristo sobre ellos. 40 por 40. No va a haber una gota de agua La ira de Dios es infinitamente más grande y más intensa que la ira del hombre. Y la ira de Dios contra los impíos que adoran a la bestia, al dragón, que se van a este mundo de humanismo, persiguiendo, buscando las cosas de este mundo. Y usted lo ve afanándose por si el mueble está bien, si la casa está bien, si la camisa está bien, si la corbata se la puso bien. Sí, hermanos, y dejando que nuestros seres queridos o no queridos, pero que Dios los ha puesto en nuestra casa. Pues hay mucha gente que Dios le ha traído a vivir con gente que usted no quiere. Si esa es tu situación, predícale el Evangelio. Porque un día será 40 por 40. En mi país decimos, te dieron aquí con un 4 por 4. Oh, amado hermano, si entendemos la ira de Dios, vamos a predicar, vamos a evangelizar. Con toda esa advertencia, con toda esa amonestación, Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que su ira no cayera sobre nosotros. Vamos a orar. Amante Padre.